Perra fue abandonada por estar embarazada, pero lo que hizo por sus cachorros te dejará sin palabras. ¿Alguna vez has mirado a los ojos de un animal y has sentido que intentaba decirte algo? Algo profundo, silencioso, pero tan lleno de sentimiento que solo aquellos que aman de verdad pueden entender. Maya tenía esa mirada, un par de ojos grandes, marrones y dulces, que parecían llevar el mundo entero en su interior. Cuando miró, fue como si pidiera una sola cosa: no me abandones. Maya era a primera vista una perra normal y corriente, de tamaño mediano, pelaje color caramelo claro, orejas caídas y ese comportamiento amable que solo tienen los perros más dulces. Pero había algo en ella que tocaba una fibra sensible. Tal vez era la forma en que apoyaba la cabeza en el regazo de alguien o la forma en que movía tímidamente la cola cuando la acariciaban. Ella no exigió nada. No necesitaba juguetes caros ni atención todo el tiempo. Todo lo que Maya quería era un pequeño rincón en el corazón de alguien. Ella creció en una casa. Aprendió desde cachorro que los sofás estaban prohibidos, pero que podía dormir acurrucado en la alfombra del salón. Sabía la hora del recorrido con solo escuchar el sonido del guía al ser recogido. Seguía fielmente la rutina familiar. Se despertaba junta, esperaba ansiosamente un trozo de pan para desayunar y al final del día ella siempre estaba ahí, tumbada a los pies del sofá, como diciendo: estoy contigo. Pero a veces el amor humano es demasiado frágil ante el cambio. Cuando Maya quedó embarazada, la reacción no fue de preocupación, fue incómodo, de rechazo. Alguien que antes era tratado como parte de la familia, de repente pasó a ser visto como una carga. Su cuerpo empezó a cambiar, su barriga creció, sus movimientos se hicieron más lentos y con eso su apariencia también cambió. Empezaron a surgir frases secas: va a ser mucho trabajo, ¿quién se va a encargar ahora de todo esto? Y Maya, con su elevada sensibilidad, lo entendió todo. No entendió las palabras, pero sintió la distancia, el cambio de tono, la frialdad. Fue en una mañana cualquiera, de esas que empiezan sin señales de que haya sucedido nada destacable, que todo cambió. El cielo estaba despejado y la brisa era ligera. Maya saltó al asiento trasero del auto como siempre lo hacía. Quizás pensó en ir al veterinario o dar un paseo, pero el camino fue diferente. El coche siguió un camino de tierra, lejos de la ciudad. El polvo se elevó por los costados. Maya empezó a preocuparse. Miró por las ventanas meneando la cola como preguntando: ¿a dónde vamos? Y entonces el auto se detuvo. El sonido de la puerta abriéndose, pasos sobre la hierba seca. Una voz suave dijo: ve, Maya. Ella saltó, como siempre lo hacía. Estaba feliz. Esperaba que pronto su dueño le devolviera la llamada. Pero eso no sucedió. La puerta estaba cerrada. El motor volvió a rugir. Maya corrió detrás, desesperada, sin entender. El coche aceleró. Ella intentó alcanzarlo. Ladró, lloró, pero estaba solo, allí, en medio de la nada, con el viento despeinando tu pelaje y tu corazón hecho jirones. Imagínate lo que pasa por la mente de un animal en estos momentos. No fue culpa de Maya que estuviera embarazada. Ella simplemente sabía que necesitaba amor. Y ahora, en el momento en que más necesitaba protección, estaba completamente sola, abandonado. Pero el instinto de madre empezó a crecer junto con los cachorros dentro de su vientre. E incluso sin entender el motivo del rechazo, Maya sabía que necesitaba sobrevivir para ellos. Caminó, incluso sin rumbo fijo. Los días transcurrieron lentamente. Maya buscaba refugio, comida, seguridad. Los extraños la ahuyentaron y muchos la ignoraron, pero él nunca se defendió. Nunca perdió la dulzura en sus ojos. Había una profunda tristeza en sus ojos, pero también una silenciosa fuerza. La fuerza de quien lleva la vida dentro de sí y sabe que rendirse no es una opción. Y aquí, quizás sin darte cuenta, ya estás involucrado en el viaje de Maya. Una perra preñada, rechazada, perdida en medio de caminos e incertidumbre, impulsada solo por el amor de sus cachorros. ¿Cómo es posible que un animal, incluso ante el abandono más cruel, todavía conserve tanta dedicación, tanto coraje en su interior? Maya no sabía lo que le esperaba, pero en su interior había una promesa. Ella protegería a sus cachorros con todo lo que tenía.
incluso si el mundo le hubiera dado la espalda. Y aquí es exactamente donde su historia comienza a tomar un giro que nunca olvidarás. ¿Podrías abandonar a alguien como Maya? Si esta pregunta todavía resuena en tu interior, quizás ya estés sintiendo lo que viene a continuación. Porque lo que esta perra hizo por sus cachorros no solo es reconfortante, es increíble. Y sí, querrás seguir leyendo, porque la verdadera grandeza de Maya aún está por revelarse. ¿Sentiste lo que sintió Maya? Este dolor silencioso, este amor que resiste incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. No, es solo una historia de perros. Se trata de instinto, lealtad y un amor que muchas personas ni siquiera entienden. Quien lleva el corazón abierto para sentir esto profundamente, como lo sentiste ahora, es parte de algo raro, algo verdadero. Aquí creemos que estas historias deben ser contadas, valoradas y vividas junto a quienes se sienten como nosotros. Así que ven y sé parte de esta comunidad que respira historias reales, emocionantes y fuertes. Dale me gusta al vídeo, porque Maya merece ser recordada. Y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia que te conmueva profundamente, tal como a ti te gusta. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa por la cabeza de un perro cuando el mundo que lo rodea cambia repentinamente? Cuando ese familiar olor a hogar desaparece del aire, cuando las voces que alguna vez transmitieron amor se convierten en distantes susurros de impaciencia. Para Maya, todo empezó con un viaje en coche. El camino fue largo. El polvo bailaba en el aire, como si intentara ocultar lo que se avecinaba. El cielo, a pesar de ser azul, parecía más pesado ese día. El motor del auto emitía un sonido continuo, pero Maya, sentada en el asiento trasero, sintió que algo estaba fuera de lugar. Miró por la ventana, como siempre, con ojos atentos y esperanzados. Cada curva iba acompañada de un ligero movimiento de la cola. Después de todo, cualquier paseo con su familia era motivo de alegría, pero dentro del auto se hizo el silencio, un silencio diferente. No había canciones en la radio ni conversaciones ligeras, solo el sonido de las ruedas en el camino de tierra. Y entonces, el coche se detuvo. Durante unos segundos, Maya permaneció inmóvil, esperando una palabra, un gesto, una señal. Pero lo que vino fue solo la puerta trasera abriéndose, una mano que llamaba y una frase corta: «Ve, Maya». Ella obedeció, como siempre hacía. Saltó, con la confianza de quien cree que, poco después, también saldría su humana. Quizás fue solo un minuto, quizás fue solo un descanso. Pero la puerta se cerró, y sin entender por qué vio el auto dar marcha atrás, girar y comenzar a desaparecer, tragado por el polvo que levantaba. Maya corrió detrás, con los ojos muy abiertos y el corazón acelerado. Sus pasos golpeaban secamente la tierra, sus ladridos resonaban en la inmensidad. Pero nadie miró atrás, nadie volvió. Allí, en medio de la nada, estaba Maya, detener, confundido, solo. Ahora imagina la escena. Una perra preñada, con la barriga ya empezando a pesarle, parada al costado de un camino olvidado. A su alrededor, solo se oye el sonido del viento y el lejano susurro de las hojas. Maya no sabía qué era el abandono. Hasta ese momento, nunca había conocido el sabor amargo del rechazo. Todo lo que ella conocía era el amor. Maya creció en una casa que a sus ojos era un hogar. Desde pequeña estuvo rodeada de cariño. Era el tipo de perro que todos en la familia decían que era especial. Tenía esa manera encantadora que hacía sonreír a cualquiera. Cuando la familia peleaba, era Maya quien se sentaba en medio de la habitación y miraba con un aire tan pacífico que hasta los gritos amainaban. Cuando alguien lloraba, allí estaba ella, con la nariz pegada a la pierna de la persona que necesitaba consuelo. No es de extrañar que la llamaran la princesita de la casa. Conseguí bocadillos escondidos, dormí con la cabeza en los pies de la cama y hasta tenía ropa especial para los días fríos. Su lugar estaba garantizado, su amor era correspondido, o al menos, eso es lo que ella creía. Pero todo empezó a cambiar el día que sus dueños notaron que Maya era diferente. El cuerpo empezó a cambiar, los movimientos más lentos, el hambre más constante. Y pronto llegó la confirmación.
estaba embarazada. Lo que debería haber sido un motivo de atención se convirtió en un motivo de problema. El tono de voz cambió. Los que solían agacharse para jugar con ella empezaron a evitarla. Surgieron comentarios: «Va a funcionar. No tenemos tiempo para esto. Alguien necesita resolver esto pronto». Maya no entendió las palabras, pero entendió los gestos. Sentí la incomodidad en el aire. Noté la distancia. El afecto fue reemplazado por la prisa. Los toques se convirtieron en empujones sutiles. Las tardes en mi regazo se convirtieron en tardes a solas en el patio trasero. Es difícil imaginar que un amor tan fiel pueda ser tratado así. Pero Maya seguía ahí, leal, sin juzgar, sin cuestionar. Quizás esperaba que todo volviera a ser como antes. Quizás creyó, con ese corazón puro que solo tienen los perros, que bastaba con esperar, que fue solo una fase. Y luego llegó el día del viaje. Desde pequeña, Maya había sentido algo extraño en el aire. No hubo buenos días habituales. Nadie le tocó la cabeza con cariño. El portón se abrió apresuradamente y el guía se colocó sin el cariño habitual. El coche ya estaba arrancado y el motor rugía impaciente. Saltó al asiento trasero, todavía con esperanza en sus ojos, como siempre. Pero este no fue un paseo cualquiera. Algo dentro de ella, aún sin entender por qué, empezó a sentir miedo. Durante el viaje, miró por la ventana como buscando una respuesta en el paisaje, pero el panorama cambió demasiado rápido. Las casas quedaron atrás, los ruidos de la ciudad desaparecieron y todo lo que quedó fue el camino, largo, polvoriento, desierto. En el silencio que llenaba el auto, Maya ya sentía algo andaba mal, y cuando el coche se detuvo, el tiempo también se detuvo con él. El sol estaba alto, el suelo estaba seco, el viento traía un silencio inquietante. La puerta trasera se abrió y, como siempre, ella salió obedientemente. Pero esta vez nadie la acompañó. Un «adelante, Maya» salió de los labios de quien más confiaba. Breve, frío, vacío. La puerta se cerró. El auto arrancó. Se levantó polvo. Y Maya, sin comprender, se quedó quieta. Esperó el sonido del auto regresando. Esperaba una broma, una llamada, una voz. Pero lo único que escuchó fue el sonido de neumáticos alejándose. Con cada segundo que pasaba, el sonido se hacía más débil, hasta desaparecer por completo. Todo lo que quedó fue silencio y la soledad. Fue en ese momento cuando todo cobró sentido. El distanciamiento, la mirada fría, el silencio dentro de la casa. Las puertas se cerraron. Maya estaba siendo descartada, y de la forma más cruel, sin avisar, sin explicación, sin derecho a una última mirada. Allí, en aquel tramo olvidado del camino, no había nada. Sin casas, sin árboles, ni sombra ni agua. Solo el cielo, ardiente arriba, el suelo caliente debajo y un vacío que parecía no tener fin. Pero Maya llevaba algo que le hacía imposible caer. Dentro de tu vientre, latía más rápido que su corazón. Hubo otros, los pequeños, dependientes, vivo. Y aunque el mundo le hubiera dado la espalda, esos corazones latían fuerte, contando con ella para todo. Con cada respiración, Maya sentía que había algo más grande dentro de ella. Un tipo de fuerza que no nace con el cuerpo, pero que explota cuando todo parece perdido. El amor de una madre. Se quedó allí, mirando por donde desaparecía el coche, como si todavía existiera la posibilidad de que todo pudiera ser un error. Quizás el auto regresaría. Quizás esa mirada fría fue solo un momento de confusión. Pero el tiempo pasó y con él la esperanza se apagó. El sol empezó a esconderse detrás de las colinas. La luz se hizo más tenue. El calor dio paso a un viento frío que levantó el polvo del suelo. Y fue en ese momento, con los ojos húmedos y el corazón aún buscando significado, que Maya entendió. No habría nadie para ella. Ahora eran ella y sus cachorros. Luego, ella comenzó a caminar. No había destino. No hay ningún lugar en el horizonte que diga, aquí es seguro. Solo instinto, solo la urgencia de sobrevivir. Sus patas se hundían en la tierra seca a cada paso. Su ya pesada barriga dificultaba los movimientos, pero ella caminó, porque detenerse
significaba darse por vencido, y Maya, incluso débil, incluso herida, no sabía lo que era rendirse. Caminaba con la mirada fija como alguien que lleva un propósito. A cada paso el cuerpo pedía descanso a gritos, pero el corazón decía, «Vete», porque los pequeños corazones dentro de ella latían de esperanza, porque el amor que llevaba era mayor que el dolor que sentía. Cayó el sol. La noche llegó con fuerza. El cielo se llenó de estrellas indiferentes. El frío aumentó y el cansancio casi la hizo acostarse. Pero Maya siguió caminando, sola, con el mundo en su contra, pero con algo demasiado valioso como para renunciar. Y ahora, tal vez tengas ese nudo en la garganta. Quizás te detuviste por un segundo y pensaste, ¿por qué alguien haría eso? ¿Cómo es posible abandonar tanto amor, tanta inocencia, tanta lealtad, como si fuera nada? Y si sentiste esto, entonces es porque tu corazón aún reconoce el dolor silencioso de quien no tiene voz, pero tiene alma. Es porque, como Maya, también llevas dentro de ti la certeza de que el verdadero amor no exige nada a cambio. Simplemente él es. Luchar, proteger, insistir. Lo que Maya llevaba en su vientre no era solo una camada, era esperanza, era una oportunidad para un nuevo comienzo, era una prueba de que incluso ante el rechazo más cruel, el amor de una madre, incluso el de un perro abandonado, puede ser más fuerte que cualquier abandono. Y es este amor el que la guiará de ahora en adelante. Porque lo que Maya hará por sus cachorros es algo que ni siquiera el corazón más duro podrá ignorar. Esta historia aún no ha terminado, y lo que está por venir será muy profundo. Más profundo de lo que imaginas. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero te ha dado la espalda? Ese sentimiento de injusticia silenciosa que no grita, pero te consume por dentro, es algo que no se explica con palabras, sino con el dolor que se instala en el pecho y no desaparece. Para Maya, ese dolor llegó en el momento en que el auto desapareció en la carretera, llevándose consigo todo lo que conocía como amor. Ella corrió. Intentó llegar. Sus patas golpeaban con fuerza la tierra caliente. Sus ojos, desesperados, buscaban la mirada que siempre la había consolado, pero no había nadie allí para mirar atrás. El motor se alejó, se levantó el polvo y Maya se quedó sola. Pero no era una soledad cualquiera, era el tipo de soledad que surge al ser descartado. Y lo más cruel de todo fue que no entendía por qué. Un día estaba en casa, recibiendo cariño, que me llamaran princesita. En el otro, era solo un peso más que debía quedar en medio de la nada. ¿Qué había hecho mal? ¿Dónde había fallado? Nada de esto tenía sentido. Solo el dolor lo hizo. Y esa, sí, era demasiado real. El abandono no fue solo físico. Era como si le hubieran arrancado un pedazo de corazón. Maya no solo sentía hambre, sentí un vacío mayor. El tipo de vacío que solo entienden aquellos que han quedado atrás. Y lo peor, no estaba sola dentro de su propio cuerpo. Había vida creciendo allí, dentro de ella. Seres inocentes que no pidieron nacer, pero que ahora dependían exclusivamente de una fuerza que ella ni siquiera sabía que tenía. Era como cargar con el mundo, después de haber sido desechado por él. Con cada paso, Maya sentía que el peso de su vientre aumentaba. Le dolían los músculos, sus patas, arañadas por las piedras y ramas del camino, mostraban signos de fatiga, pero ella no pudo parar. El instinto habló más fuerte. Algo dentro de ella susurró, «Sigue adelante, te necesitan». Y luego ella continuó, «Incluso si tuviera hambre, incluso si sentí que mi cuerpo fallaba». Ella lo siguió. En las calles por las que pasó, Maya vio lo peor del ser humano. Miradas de disgusto, patadas para alejarla de las puertas. La gente le gritaba que se fuera. Algunos incluso tiraban agua, como si fuera tierra. Y quizás eso sea lo que más duele, que te traten como algo desechable, incluso cuando lo único que necesitas es compasión. No quería invadir, no quería molestar, solo necesitaba un pequeño refugio, una migaja de bondad. Pero durante días lo que encontró fue indiferencia. Maya rebuscó en las bolsas de basura buscando restos, un trozo de pan duro, un hueso seco, cualquier cosa que pudiera ayudarla a levantarse.
pero incluso eso fue motivo para pelear. Otros perros callejeros, hambrientos como ella, luchaban por cada pedazo, y aún así Maya no reaccionó con violencia. Ella se alejó. Me comí lo que quedaba, porque ahora, más que nunca, cada gota de energía era sagrada. Necesitaba resistir, para los que vienen, y resistió. Había noches en las que se tumbaba bajo los toldos, tratando de proteger su vientre del frío. Se encogió tanto como pudo, usando su propio cuerpo como escudo. Fue un gesto tan sencillo, tan instintivo, pero lleno de un amor que pocos entenderían. Incluso sin tener a nadie que la protegiera, Maya intentó proteger a sus cachorros por nacer como si ya estuvieran a su lado, como lo hace una verdadera madre. A veces veía pasar familias con sus perros bien cuidados, perros con pelaje limpio, collar nuevo, jugando sin preocupaciones. Maya observaba desde lejos, con ojos tranquilos, pero llenos de un anhelo que dolía. Ella no estaba celosa. Los perros no tienen eso. Pero hubo, sí, un recuerdo. El recuerdo de cuando ella también era parte de algo. Cuando corría por el patio trasero, tenía un cuenco lleno y pronunciaba un nombre con cariño. Ahora ya ni siquiera escuchaba su propio nombre. La barriga estaba creciendo. Pasó el tiempo, y la ciudad parecía cada vez más indiferente. Cada puerta que se cerraba era un cruel recordatorio. A nadie le importaba. Pero aún así Maya no se rindió. Con cada nuevo amanecer, se levantaba y continuaba su búsqueda. No para pedir ayuda, porque ya había comprendido que no vendría, pero por un lugar, un rincón, un refugio donde podría dar a luz con dignidad, donde podría traer a sus cachorros al mundo, lejos de la crueldad que había conocido. Es en esta parte de la historia que nos damos cuenta. Maya no solo estaba sobreviviendo, ella estaba luchando, con todas mis fuerzas, con toda tu alma, porque sabía que lo que llevaba era precioso, que cada corazón que latía dentro de ella merecía tener una oportunidad. Ella no pensó en sí misma, pensé en ellos, en la vida que estaba por venir, en el amor que aún no había visto la luz del mundo, pero que ya era la razón de todo. Y tal vez usted, al leer todo esto, se sienta pesado en su corazón en este momento. Tal vez esté repitiendo esa escena de abandono en la carretera, el polvo levantándose, sus ojos tratando de entender el motivo del rechazo, porque el sentimiento de injusticia todavía resuena con fuerza, porque no existe una explicación aceptable para el abandono, y porque lo que Maya experimentó es, desafortunadamente, la realidad de muchos animales que existen, amados mientras es conveniente, descartados cuando ya no es fácil. Pero Maya no se rindió, y eso es lo que hace que su historia sea tan poderosa. Aunque fue rechazada, ella lo siguió. Aunque fue ahuyentada, no perdió su dulzura. Aunque tenía hambre, no dejó de cuidarse. Aunque estaba débil, no dejó de luchar. Todo esto por una razón: amor por tus cachorros. Un amor que ella ni siquiera conocía todavía, pero que ya era lo más fuerte del mundo. Y lo más increíble es que este amor la guiará hasta el final. Transformará el sufrimiento en fuerza, el rechazo en coraje. Maya no sabía lo que le esperaba, pero sabía que necesitaba llegar. Encuentra un lugar, crea un hogar, aunque sea improvisado, porque su historia aún no ha terminado. Lo más conmovedor es lo que sucede cuando finalmente encuentra ese lugar, pero eso lo descubrirás pronto, porque lo que Maya hace allí, en ese momento decisivo, es algo que hará abrir hasta el corazón más cerrado, y tal vez, solo tal vez, cambies tu forma de ver el amor, porque el amor de un perro, especialmente de una madre como Maya, es una de las fuerzas más puras que existen en el mundo. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando todo parece perdido, hasta el más mínimo rincón puede convertirse en refugio? A veces lo que al mundo le parece basura se convierte en un refugio para quienes solo necesitan un lugar donde respirar para empezar de nuevo. Y fue exactamente así con Maya. Después de tantos días vagando por las calles rechazada, empujada a los márgenes de la ciudad y de la vida, ya no buscaba consuelo. Solo estaba buscando un espacio, un lugar donde podría detenerse, aunque fuera por poco tiempo, y proteger lo más preciado que llevaba dentro, sus cachorros. La barriga ya era enorme.
sus pasos cortos y arrastrados. El frío de la noche anterior se había hundido en sus huesos y cada músculo parecía pedir descanso. Aún así, el instinto no le permitía detenerse en ningún lado. Necesitaba seguridad, de silencio, de invisibilidad. Y fue entonces cuando ella lo vio, medio escondido detrás de un edificio abandonado, entre hierba alta y un fuerte olor a óxido y polvo, se encontraba un viejo contenedor, olvidado, oxidado, con las puertas abiertas y un montón de escombros al lado. El suelo estaba duro, cubierto de trozos de cartón, clavos sueltos y trozos de madera. Ningún ser humano miraría eso y pensaría, aquí podrían hacer algo nuevo. Pero los ojos de Maya vieron diferente. Allí, entre el abandono y el olvido, vio una oportunidad. Con dificultad, se metió debajo del contenedor. No tenía suficiente espacio para estar de pie, pero había sombra, silencio, aislamiento. Podía oír el sonido ahogado desde la calle, pero por dentro era como si el mundo hubiera sido excluido. La temperatura era fría pero constante. El viento no soplaba recto, y lo más importante, nadie la vería. Se acostó lenta y cuidadosamente, sintiendo cómo cada hueso se alineaba en el duro suelo. Su vientre tocó la tierra seca, y por un momento cerró los ojos. Respiró hondo. Fue incómodo. Estaba sucio. Fue improvisado. Pero era lo mejor que podía ofrecer. Era todo lo que tenía. Y en ese momento, entre el óxido y el silencio, Maya transformó un trozo de chatarra en un hogar. Es curioso cómo los perros saben elegir el lugar donde nacerán sus cachorros. Incluso sin palabras, sienten. Eligen con instinto, con amor. Y eso es lo que guió a Maya hasta allí. No sabía cuánto tiempo tendría. No sabía si podría aguantar mucho más. Pero sentí que este lugar, por feo y olvidado que fuera, era lo suficientemente seguro para hacer lo que había que hacer. Durante horas permaneció allí tumbada. Su cuerpo temblaba, estaba inmensamente cansada, pero seguía vigilando. Oídos, atentos, ojos entrecerrados, pero siempre dispuestos. Con cada ruido afuera su corazón se aceleraba, pero nadie vino, sin manos crueles, ninguna amenaza, solo el tiempo, que parecía avanzar más lento. Los días anteriores habían sido duros, casi insoportables. Maya había enfrentado el hambre, el frío y el rechazo, pero allí, en el improbable refugio que encontró entre la basura y el abandono, algo diferente empezó a nacer dentro de ella. Y no fueron solo los cachorros, era una especie de fe, una llama, una certeza silenciosa de que estaba haciendo lo correcto. El contenedor, que para muchos sería simplemente un trozo más de hierro oxidado, ahora era un santuario para ella, un lugar donde podría ser madre, donde podría prepararme, donde pudiera, al menos por un tiempo, respirar sin miedo a ser ahuyentada, sin miedo a perder. Y tal vez ahora mismo, al leer esto, estés sintiendo esa sensación de opresión lenta en tu pecho, la imagen de una perrita, sola, escondida entre los escombros, preparándose para parir dignamente en medio del abandono. Quizás pensaste que habías visto historias similares, quizás recordó a un perro callejero de mirada cansada que solo necesitaba un gesto de cuidado para sobrevivir. Es que, cuando amamos a los animales, estas historias no pasan de largo sin dejarnos huella. Se pegan a la piel, al corazón, porque demuestran lo crueles que podemos ser, pero también lo increíbles que son. Maya no tuvo tiempo de pensar en el pasado. Vivía ahora con intensidad. Y ahora todo estaba en silencio, estaba oscuro, era duro, pero era de ella. Era el lugar donde haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger a sus cachorros, para que no conocieran el mundo de la misma manera que ella. Entonces tendrían más posibilidades. Allí, entre el ruido lejano de la ciudad y el crujido metálico del contenedor al viento, Maya esperaba. El instinto dijo que el momento estaba cerca. Cada contracción era una advertencia, cada latido, una llamada. Y es imposible no conmoverse ante ello. Una perrita preñada, abandonada, herida, rechazada por el mundo, creando un hogar con sus propias patas, con sus propias fuerzas, con un amor que no conoce límites. ¿Cuántos de nosotros podríamos lograr lo mismo? ¿Cuántos, ante tanto abandono, aún tendrían fuerzas para continuar?
Pero Maya no era normal, estaba hecha de algo más fuerte, más puro, y en ese terreno olvidado estaba a punto de mostrarle al mundo de lo que es capaz una madre, incluso cuando el mundo entero ya la había olvidado. Y aunque nadie lo supiera, aunque nadie estuviera allí para verlo, algo extraordinario estaba a punto de suceder, porque a veces los mayores milagros ocurren en los lugares más inverosímiles. Y Maya, bueno, estaba a punto de vivir la suya. ¿Alguna vez has sido testigo de un momento en el que, incluso en la mayor debilidad, alguien encuentra una fuerza que ni siquiera sabía que existía? No esa fuerza de los músculos o de los gritos, sino la fuerza que surge del amor más puro, más silencioso, más visceral. Maya encontró esta fuerza una fría mañana, en un rincón escondido del mundo, debajo de un viejo contenedor de transporte oxidado. Allí, entre escombros, polvo y olvido, vivió el momento más transformador de su vida, el nacimiento de sus cachorros. La noche era fría, el viento silbaba entre los edificios abandonados y el mundo parecía dormir. No hubo bocinas, ni voces, ni pasos, solo el sonido del tiempo pasando lentamente, como si respetara ese momento. Maya ya sentía que estaba cerca. El cuerpo temblaba, las contracciones llegaban en oleadas, el corazón latía con fuerza. Sola, sin ningún tipo de ayuda, se acomodó lo mejor que pudo en aquel pequeño y oscuro espacio. No había colchón, ni manos que acariciaran su hocico, ni ojos amorosos que le dijeran que todo iba a estar bien. Solo estaba ella, y una misión. El dolor llegaba a intervalos cada vez más cortos, respirando pesadamente el inmenso cansancio, pero Maya no se rindió, porque en su interior las vidas estaban listas para venir al mundo. Vidas que aún no conocían la frialdad de la calle, el rechazo del ser humano, el abandono. Cachorros que incluso antes de nacer ya eran amados con toda la intensidad de un corazón que nunca dejó de latir por ellos. Y luego uno a uno llegaron. 6 cuerpecitos, frágiles, indefensos, cálidos. 6 corazones que comenzaron a latir con fuerza, buscando el calor de su madre. Maya los lamió con cuidado, limpiando cada uno, incluso con las patas temblorosas, incluso con el cuerpo exhausto. Con cada nuevo nacimiento, ella reunió fuerzas donde no las había, porque el amor hablaba más que el dolor, porque sabía que allí no había lugar para la debilidad. Esos cachorros dependían completamente de ella. No había manera de no conmoverse ante la escena. En un mundo que la trataba como algo desechable, Maya le dio la bienvenida. En el frío del hierro y el cemento, ofrecía calidez. En el silencio de la indiferencia, ella ofreció la vida. Era como si ese pedazo de tierra olvidado hubiera sido consagrado, porque desde dentro de la más densa oscuridad, ahora nació algo completamente iluminado, la maternidad en su forma más cruda y bella. Los cachorros se acurrucaban en su vientre, aún ciegos, buscando el alimento, el calor, el sonido del corazón que ya conocían. Maya, exhausta, respiró hondo, pero él no durmió. Incluso después de dar a luz, mantuvo los ojos entreabiertos, observando y escuchando cualquier ruido del exterior. Sabía que el peligro todavía existía, pero por dentro algo ya había cambiado. Ya no era solo un perro abandonado. Ella era madre, y eso cambió todo. En los días siguientes, Maya se convertiría en la imagen viva de la resistencia y el amor. Incluso débil, incluso delgada, incluso enferma, ella hizo lo imposible. Salió discretamente a primeras horas de la mañana, antes de que comenzara la actividad de la ciudad. Caminó despacio, con cuidado, olisqueando cada rincón, buscando algún resto de comida. A menudo regresaba con las manos vacías, o mejor dicho, con las patas vacías. Pero cuando encontraba algo, aunque fuera pequeño, aunque estuviera casi echado a perder, no lo comía inmediatamente. Lo llevó de vuelta al contenedor, y allí, acostada con los cachorros, los alimentó con su propio cuerpo. Compartió lo que encontró, aunque fuera solo un trozo de pan. Ella no sabía lo que era el egoísmo. Su instinto fue dar, fue nutritivo, fue para proteger. Las noches seguían siendo frías y los días duros. Pero Maya no dejó que a sus cachorros les faltara calor.
incluso cuando la fiebre la hacía temblar, incluso cuando los huesos parecían visibles bajo la fina piel, mantenía a los pequeños cerca de su cuerpo, calentándolos con lo poco que le quedaba, y aun cuando lloraba de dolor, porque sí lloraba, aunque nadie la oyera, nunca dejaba de lamer cada uno con cariño. Cada uno de sus movimientos decía: «Estás a salvo, mami está aquí». Entonces es cuando entendemos la dimensión de lo que estaba haciendo Maya. Ella no estaba simplemente luchando por vivir, estaba luchando para que otros pudieran vivir. Y no se trataba solo de sus cachorros, era la esperanza de que, a pesar de toda la injusticia que sufrió, amar todavía tenía sentido, todavía valía la pena creerlo. ¿Te imaginas el tamaño de ese corazón? Un corazón que estaba roto, rechazado, herido, pero que seguía latiendo por los demás. Continuó donando todo lo que tenía. Maya se convirtió en guerrera en ese contenedor. Un guerrero que no empuñaba espada, que no hacía ningún ruido. Su lucha fue silenciosa, pero inmenso, y es imposible no que se te haga un nudo en la garganta al pensar en ello. ¿Cuántas veces pensamos que un animal callejero es un animal más? ¿Cuántos mayas pasan a nuestro lado invisibles, llevando en su interior mundos enteros de dolor, de amor, de sacrificio? ¿Y cuántas veces el amor más puro podemos encontrar precisamente en aquellos que no tienen nada, pero aún así lo dan todo? Maya no se rindió, no lloró por su mala suerte, no se arrepintió, ella simplemente lo siguió. Él se hizo cargo, nos recordó a todos, incluso sin quererlo, que el amor verdadero es el que elige continuar incluso cuando el mundo se desmorona. Los cachorros crecieron poco a poco, se volvieron fuertes, sanos y llenos de energía. No sabían de la historia de su madre, no sabían de los días sin comida, de las noches afuera, de los empujones, de las puertas cerradas, pero estaban vivos, porque alguien, allá atrás, decidió amar incluso sin ser amado. Y tal vez ahora estés pensando en lo profundo que toca una historia como esa, porque realmente suena, porque no se trata solo de perros, se trata de amor, sobre la entrega, sobre el tipo de fuerza que necesitamos recordar que existe para no perder la fe en el mundo. ¿Y Maya? Maya todavía tiene mucho que mostrarnos, porque lo que sucede después de todo eso es aún más sorprendente, pero eso solo lo descubrirás más tarde, porque algunas historias son tan profundas, tan reales, que necesitamos respirar profundamente antes de seguir adelante. Y Maya es una de esas historias que sentimos en nuestra alma. Y nunca lo olvides. ¿Crees en el destino? En esos encuentros que parecen escritos por algo más grande, como si el universo entero conspirara para que dos vidas se cruzaran en el momento exacto, en el lugar correcto, sin explicación lógica alguna. Después de todo lo que Maya había enfrentado, el rechazo, el hambre, el frío, el parto solitario, la entrega incondicional de sus cachorros, parecía poco probable que todavía hubiera lugar para los milagros. Pero lo que ocurrió después demostró que incluso en los lugares más olvidados del mundo, el amor y la esperanza todavía saben cómo regresar. Los días en el contenedor se habían convertido en una mezcla de resistencia y agotamiento. Maya, ahora más delgada que nunca, ya no salía con tanta frecuencia. Le dolía el cuerpo, la fiebre llegaba en oleadas y la leche con la que alimentaban a sus bebés parecía cada vez más escasa, pero ella no se quejó. Nunca me quejé. Ella seguía ahí, firme, vigilante, aunque todo en su interior rogaba descanso, porque para Maya el descanso era un lujo que no podía tener, y lo sabía. Si fracasaba, los cachorros no sobrevivirían. La ciudad, a su alrededor, continuaba como si nada. La gente pasaba, vivía sus rutinas, conducía a toda prisa, y allí, bajo un viejo contenedor, la vida palpitaba, frágil, escondida, olvidada, hasta que un sonido lo cambió todo. Esa mañana, cuando el sol comenzaba a ascender tímidamente en el cielo, una mujer pasó por el almacén abandonado. Trabajó como protectora de animales independiente, una de esas que no tienen ONG, no tienen apoyo, pero tienen un corazón que simplemente no puede ignorar una mirada sufrida. Solía pasar a alimentar a algunos perros callejeros locales, pero ese día algo la hizo detenerse. Fue un sonido casi imperceptible.
un grito débil y ahogado. Podría ser el sonido del viento. Podría ser simplemente tu imaginación. Pero ella sabía que no lo era. Fue un llamado. Con pasos lentos y atentos, se acercó al contenedor. El fuerte olor, el ambiente abandonado, todo indicaba que allí nada estaba seguro. Pero su corazón insistió. Se agachó, miró entre los huecos de madera y hierro, y entonces lo vio. Estaba Maya, yaciendo inmóvil, con los ojos hundidos y el cuerpo exhausto. Ella no se levantó, no ladré, él no gruñó. Acabo de mirar. Su mirada no era de miedo. Sospechoso no fue, era cansancio, sí, pero también algo más grande, como si dijera, estoy en mi límite, pero ellos todavía tienen una oportunidad. Y junto a ella, 6 cachorritos, acurrucados, se retorcían débilmente en busca de calor. La mujer guardó silencio por un momento, porque frente a esa escena las palabras eran imposibles. Todo lo que Maya había pasado estaba impreso allí, en el suelo duro, pelaje no sucio, en el cuerpo marcado, y aún así, ella no pidió nada para ella. Su mirada lo decía, todo. Era como si estuviera diciendo, ayúdalos, eso es todo, no me dejes solo con ellos. La mujer extendió lentamente su mano, un gesto sencillo, pero lleno de intención. Podría ser rechazado, Maya podría estar asustada, podría reaccionar, pero ella no lo hizo. De lo contrario, con un largo suspiro, Maya bajó la cabeza al suelo, lentamente, como si se rindiera, pero no rindiéndose. Fue una entrega de confianza, un gesto raro, puro y lleno de significado, como diciendo, no puedo más, pero confío en ti para continuar lo que comencé. Fue en ese momento que la protectora comprendió. Maya no era solo una perra abandonada, era una madre que lo había dado todo, quien había luchado hasta el último hilo de energía, y ahora, finalmente, encontró a alguien que podía compartir la carga. El rescate no fue sencillo, el espacio era reducido, los cachorros eran frágiles y Maya apenas podía moverse, pero la mujer regresó con una caja grande, mantas, agua limpia y comida. Uno a uno, los cachorros fueron colocados cuidadosamente dentro de la caja. Maya, con dificultad, se arrastró hacia ellos, y allí, por fin, se quedó dormido. Dormía como si no hubiera dormido en mucho tiempo, respirando pesadamente, pero con calma. Por primera vez desde que la abandonaron, sintió que podía bajar la guardia, que alguien por fin estaba ahí para ella. La protectora los llevó a casa. Un pequeño patio trasero, una habitación improvisada con mantas en el suelo y calefacción encendida. Nada lujoso. Pero para Maya y sus cachorros fue como entrar al paraíso. Durante los días siguientes Maya se recuperó lentamente. Comida real, agua fresca, silencio, cariño. Los cachorros comenzaron a ganar peso, abrir los ojos y explorar el espacio. Y cada día Maya parecía más viva. Los ojos volvieron a brillar. La cola, que antes apenas se había movido, ahora se movía tímidamente cada vez que la mujer se acercaba. Ella lo sabía. Esa persona había salvado a su familia. Y quienes presenciaron todo esto, quienes vieron la transformación ante sus propios ojos, no pudieron contener las lágrimas, porque comprender lo que Maya experimentó y ver en qué se convirtió es como tocar el alma de algo que va más allá de la razón. Es darse cuenta de que el amor, cuando es verdadero, sobrevive incluso en los peores lugares, y que un gesto humano cuando es puro, tiene el poder de reconstruirlo todo. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si esa mujer no hubiera estado ahí ese día? Si hubiera ignorado el débil sonido de los gritos. Si hubiera seguido adelante como tantos otros, la historia de Maya podría haber terminado ahí, en silencio, en la oscuridad, sin que nadie supiera que existía. Pero el destino, o el amor, no lo permitió. Y ahora, tal vez sientas que tu corazón se hunde nuevamente, porque estas historias nos tocan de maneras que no podemos explicar. Nos recuerdan que los héroes no siempre usan capa, que a veces vienen en 4 patas, y otras veces con las manos extendidas en silencio. Pero la historia de Maya no termina aquí, porque lo que representa y lo que está por venir tocará aún más profundamente. Demostrarás de una vez por todas que el amor puede nacer incluso del abandono,
y que la lealtad de los perros es capaz de cambiar destinos. Y cuando sepas qué le sucede a Maya después de todo esto, entenderás por qué era necesario contar esta historia. ¿Alguna vez te has sorprendido pensando en cómo la vida puede dar giros tan grandes que incluso parece un milagro? A veces es como si el universo dijera, espera un poco más, aún no ha terminado. Y para Maya, este cambio se produjo después de mucho dolor, resistencia y rendición. Pero ella llegó, y fue transformador, porque después de todo lo que vivió, el cruel abandono, el hambre, el miedo, el parto solitario, la lucha diaria por mantener con vida a sus bebés, Maya finalmente supo lo que hasta entonces solo había sentido tímidamente: el amor verdadero. La protectora que la encontró no se limitó a rescatarla del contenedor, la acogió con todo su corazón, y lo que se suponía que sería ayuda de emergencia, ayuda temporal, se convirtió en algo mucho más grande. Maya fue tratada con respeto desde el primer momento. Incluso débil, incluso enferma, recibió todos los cuidados con dignidad. Y quizás esa sea la belleza de quien ama de verdad a los animales: comprender que no son pobrecitos, sino seres increíbles, que merecen volver a vivir como reyes después de haber vivido el infierno. En los primeros días en el refugio de la protectora, Maya apenas comió, no por desconfianza, sino por costumbre. Había pasado tanto tiempo dando prioridad a sus cachorros que parecía haber olvidado lo que era cuidar de sí misma. Era como si todavía no supiera que podía relajarse, que ahora había alguien ahí para ella. Pero poco a poco, el panorama cambió. Los ojos tristes empezaron a volverse más atentos. La cola, que permanecía inmóvil, comenzó a moverse suavemente cada vez que la mujer se acercaba. Y cuando apoyó la cabeza en el regazo de su nueva amiga, fue como si le dijera: «Gracias por no rendirte conmigo». Los cachorros crecieron sanos, juguetones y llenos de energía, y uno a uno fueron adoptados. Familias que entendieron la historia detrás de esos ojitos curiosos, que conocieron el sacrificio de Maya y que por eso decidieron darles una segunda oportunidad a estos pequeños. No fueron solo adopciones, fueron reencuentros. Era como si cada uno tuviera el destino de vivir algo mucho más grande que nacer bajo un contenedor. Y Maya observaba todo con esa mirada madura de quien vio lo peor del mundo, pero aún así decidió creer. No mostró celos. Él no se quejó. Ella sabía que esto era correcto, que sus esfuerzos no habían sido en vano. Cada cachorro que partía hacia un nuevo hogar era una respuesta silenciosa al amor que ella sembró, aunque no tenía nada. Era el ciclo completándose. Fue entonces cuando el protector tomó una decisión. Maya necesitaba más que un refugio temporal. Ella merecía un verdadero hogar, un lugar donde podía correr, sentir la hierba bajo sus patas, descansar a la sombra de los árboles y calentarse en el regazo de alguien que la veía no como un rescate, sino como parte de la familia. Así encontró el lugar. Un par de caballeros, apasionados de los perros, decidieron que Maya no solo tendría allí espacio, sino paz. Habían perdido a su último perro meses antes y todavía resonaba el vacío de la casa. Cuando conocieron la historia de Maya, dijeron que no necesitaban pensarlo dos veces. Ella es especial, dijeron, y tenían razón. Llegar al sitio fue emocionante. Maya, todavía un poco tímida, salió con cuidado del coche. La puerta se abrió lentamente, revelando un enorme patio, árboles altos, tierra suelta, flores y un silencio acogedor. Los dueños la esperaban sentados en el porche, con los ojos llenos de expectación y cariño. Cuando se acercó a ellos y apoyó la cabeza contra la pierna de la mujer, no fue solo un gesto, fue una reunión de almas. En los días siguientes, Maya se adaptó como si siempre hubiera vivido allí. Encontró lugares favoritos para dormir, sombras para descansar en las tardes calurosas y un cariño constante que antes ni siquiera sabía que existía. La pareja le habló como quien habla con un viejo amigo. Llamaron su nombre dulcemente. Se acariciaron durante mucho tiempo, y cada vez que le decían, «Maya, ¿estás en casa?», ella respondía con la mirada tranquila de quien por fin entendió lo que es pertenecer. Aprendió que no hay que luchar por la buena comida, que al cariño no le sigue el rechazo,
que una puerta abierta no es una invitación a huir, sino una señal de que es libre. Y la más bella, incluso después de todo, Maya nunca se volvió sospechosa, amargada o retraída. Ella eligió amar, de nuevo, con el mismo corazón puro de siempre. Hoy vive rodeada de amor verdadero, un amor que no depende de la apariencia, de la utilidad, de la conveniencia, un amor que no abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Y lo más emocionante es que a pesar de estar viviendo esta nueva etapa, Maya no ha olvidado lo que pasó. En sus ojos aún queda la profundidad de quien ya ha conocido el dolor, pero también está la luz de quienes supieron superarla. Y tal vez tú ahora estés sonriendo levemente, con ese nudo en la garganta que solo aparece cuando realmente conectamos con una historia como esta. Porque Maya representa mucho más que un perro de rescate. Ella representa a todos los que quedaron atrás, pero que merecen un final feliz. Representa la fuerza silenciosa en los animales, la pureza con la que aman y la esperanza de que sí, todavía hay gente buena en este mundo. Si amas a los animales, si alguna vez miraste a un perro a los ojos y sentiste que él te comprende mejor que la mayoría de las personas, entonces entiendes a Maya y entiendes por qué esta historia necesitaba ser contada con detalles, con verdad, con el corazón, porque la historia de Maya no termina con el abandono, ni siquiera con dolor, ni siquiera en la pelea. Termina donde deberían terminar todas las buenas historias, no amor, y más que eso, en la redención. Porque Maya no solo sobrevivió, ella ganó, ella fue más allá del dolor, más allá del miedo, más allá del abandono. Y hoy, por fin, ella vive. Pero, ¿ha comprendido ya el mundo lo importantes que son historias como la de Maya? ¿Todos saben cuánto un acto de amor puede cambiar una vida entera? Quizás todavía no. Pero con cada persona que escucha esta historia, con cada corazón que se conmueve con ella, estamos un paso más cerca de un mundo donde ningún perro necesita pasar por todo lo que pasó Maya para, solo así, conocer el amor. Historias como la de Maya nos conmueven de una manera difícil de explicar, ¿verdad? De alguna manera, este momento que has experimentado aquí y ahora, esta pausa, esta conexión, esta emoción silenciosa, también alimenta algo dentro de ti. Tal vez te recordó una mirada canina, una lealtad que alguna vez sentiste, o simplemente reforzó esa certeza de que el amor verdadero existe y perdura. Y cuando algo así nos afecta, vale la pena convertir ese sentimiento en acción. El me gusta que dejas aquí hace que esta historia llegue a más personas, toque otros corazones y plante esa misma semilla de empatía que floreció en ti. Suscribirse al canal te acerca aún más a este universo de historias reales y profundas que calientan, conmueven y transforman, tal como lo acabas de sentir. Escribe la palabra aquí en los comentarios, renacimiento, porque eso es lo que vivió Maya y eso es exactamente lo que cultivamos aquí, nuevos comienzos que inspiran. Ahora bien, si esta historia te involucró, respira hondo, porque lo que viene a continuación te tocará aún más. El siguiente vídeo ya está en pantalla, listo para continuar este viaje contigo. Y confía, conlleva una emoción para la que quizás ni siquiera estés preparado, pero querrás sentir.